Un saludo muy grande a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de IT con Rookstack. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un website responsive. Y para eso trajimos a Héctor, él es Senior Full Stack Developer aquí en Rookstack y vamos a aclarar varios puntos sobre este tema. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, es importante recalcar y hablar un poco sobre el tema, ya que hoy día es un término bastante mencionado y es un aspecto que cualquier sitio debería de cumplir, ya que no es mandatorio. Está bien, pero bueno, antes de que toquemos como esas partes de que se debe tener, de que la mayoría de los websites, casi que el 100% deberían cumplir con esto. Primero, hablemos de qué es un website responsive. ¿Esto a qué responde este término? Bueno, lo primero es entender el concepto en sí y el término responsive hace referencia a otro término que es adaptable. Esto significa que un sitio web responsive no es más que una página que se ajusta automáticamente a los diferentes tipos de dispositivos que usan los usuarios para navegar. Bueno, cuando hablamos de diferentes dispositivos, aclaremos un poco ahí. ¿Estamos hablando de solo diferentes computadores o qué más dispositivos podemos incluir aquí? Bueno, sí, básicamente estamos hablando de todos los tipos de dispositivos, ya sean laptop, computadoras de escritorio, iPad o teléfono, incluyendo los diferentes las diferentes resoluciones de pantalla que los mismos puedan detener. Es decir, sabemos que hoy día tenemos teléfonos que parecen un iPad, sin embargo, entran en la categoría de smartphones. Tenemos iPads que son lo suficientemente grandes que parecieran un laptop, pero al final son iPads. Y todas esas categorías o todas esas diferentes resoluciones de pantalla entran entonces en este tema que hoy día estamos conversando. Bueno, entonces, ¿y por qué es importante? Listo, ya sabemos que hay diferentes tipos de dispositivos, que nuestro website debería cumplir con una resolución específica para poder ser navegado en estos dispositivos, pero ¿por qué es importante? Bueno, realmente hay muchas importancias y pudiéramos quedarnos acá hablando de todas ellas y no acabaríamos. Sin embargo, para mí la importancia principal o la que más se destaca es que por medio de un website responsive nosotros vamos a proveer más formas para que los usuarios puedan interactuar con nuestra página. Y mientras más usuarios podamos captar, más usabilidad y más valor va a tener la misma a la hora de hablar de posicionamiento. Otra cosa que hay que tomar bastante en cuenta es que hoy día los usuarios utilizan en todo momento, por así decirlo, su dispositivo móvil, y si nuestro sitio web no es responsive, probablemente estamos perdiendo un gran porcentaje de usuarios, ya que la mayoría anda en la calle con su celular revisando cualquier publicidad o cualquier cosa que le esté llamando la atención por medio del celular. Bueno, ya que entendemos esto, la importancia, sabemos qué es, cuando yo ya empiezo a analizar mi website, ¿cómo sé que es responsive? ¿Yo cómo me doy cuenta de qué manera puedo saberlo para saber si cumplo como con este check? Claro, bueno, realmente hay dos formas de saber si tu sitio web es responsive o no. La primera es una inspección visual que pueden hacer los usuarios y no es más que navegando por la web, utilizando su desktop y haciendo lo mismo con su teléfono o iPad. La web, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, adaptarse visualmente. Eso quiere decir que los textos y todas las cosas se deben de adecuar a lo que está viendo el usuario. Y el otro tema es la navegación. Si nuestra página web ofrece 10 hipervínculos para moverse entre páginas, pues en los dispositivos más pequeños también tienen que estar esas 10 alternativas para hacer los cambios en la página actual. La otra forma de probarlo es utilizando alguna herramienta online de algún gran proveedor. En este caso tenemos el Mobile Friendly Test de Google, el Screenfly y el Mobile Test Me, que son las que se pudiera decir que en términos de popularidad están por arriba que otras. Sin embargo, hay muchas. Así que
Básicamente esas pudieran ser las dos formas en las que usted puede darse cuenta si de verdad su sitio web está compliance con el diseño responsive. Ok, entonces ya después de hacer pues como el uso de estas herramientas, digamos que yo empiezo a ver que tengo que hacer algunas adaptaciones en mi website. ¿Qué tips me puedes dar? Bueno, les puedes dar a nuestros oyentes para que ellos puedan saber con base en esto, sí, listo, ya estoy mirando las páginas, estoy haciendo los tests, estoy con mi equipo verificando, haciendo navegación en distintos dispositivos, pero aparte de eso, ¿qué tips me pueden aclarar y aterrizar en que sí, mi website está cumpliendo con este, digamos, requisito de ser un website responsive? Claro, bueno, lo primero es descubrir cómo los visitantes o los usuarios utilizan los dispositivos móviles. Esto es muy importante porque a lo largo del tiempo han cambiado las pantallas, han cambiado los tamaños, es decir, es un constante cambio que está ocurriendo con el tema de los dispositivos. Entonces, lo importante o lo primero que se tiene que tomar en cuenta es, ok, ¿cómo ellos están utilizando el teléfono? Luego de saber y entender cómo los usuarios utilizan su dispositivo móvil, un iPad y un desktop, entonces planificamos el diseño. Esto quiere decir que no es simplemente agarrar y tirar las cosas ahí, que todo funcione y se vea bien. No, tiene que haber una planificación previa para cubrir todos los casos de uso anteriormente descubiertos. Otro tema bastante importante es el tema de la navegación. Tenemos que cuidar la navegación, es decir, si nuestro website ofrece 10 hipervínculos en versión desktop, en versión móvil también deberían de poder ser accesibles, porque lo que no queremos que ocurra es que un usuario no pueda navegar hasta una sección específica de la página porque esta misma puede ser importante o no, dependiendo de la arquitectura de la misma. Otro punto es mejorar las imágenes. Esto es porque no es lo mismo abrir un website completo en un desktop con una conexión a internet rápida, con un cable de red que provee un internet más estable, a diferencia de un dispositivo móvil que depende en qué lugar estés, si tienes buena señal, si es LTE, si es 3G. Entonces la idea es reducir un poco ese tamaño de las imágenes, optimizarlas para que respondan a los diferentes tipos de resoluciones que pueden haber. Otro relacionado o parecido a lo de las imágenes es la tipografía. El tema de la tipografía en desktop, a pesar de que tiene ciertos estándares y hay que cumplir con algunos estándares, pues en desktop tenemos una visibilidad mucho mejor y menos compacta, es decir, podemos jugar un poco con el tamaño de los textos. Sin embargo, en un dispositivo móvil, nosotros tenemos que cuidar que el usuario pueda ver la mayor cantidad de contenido posible sin necesidad de mostrarle cosas de más y tampoco poniendo elementos súper grandes, porque eso hace que el usuario tenga que hacer mucho scroll, lo cual es una acción que es un poco aburrida para ciertos usuarios, tener que hacer scroll para al final conseguir lo que de verdad esté interesado, ¿no? Y por último es valorar hacer uso de un enfoque mobile first, que es como piensa primero en un dispositivo móvil y después preocúpate por un desktop. En ese sentido, ahí, en ese último punto, quiero hacer una pregunta. ¿Siempre debo pensar en un celular? O sea, siempre voy a pensar en un celular porque siempre me hablas como mirar los dispositivos móviles, las personas cómo navegan en los dispositivos móviles, y normalmente cuando hacemos referencia a dispositivo móvil tiende a venirse a la cabeza el término que es un celular, que ese es el dispositivo móvil. Pues como tú lo nombrabas ahora, es donde, digamos, tenemos la mayoría de navegantes hoy en día en nuestra web, pero entonces siempre pienso en un celular, entonces voy a enfocarme a que solo voy a pensar primero en el celular y después en el website. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque lo que no queremos que este tip, que no es una regla, es un tip, haga o confunda a los que estén oyendo. Y el mobile first lo que acarrea es que
trates de pensar en un dispositivo móvil de primero, sí, pero no implica a que un dispositivo móvil tiene más prioridad que un iPad o un desktop. Lo que primero se debe de conseguir o entender es cuál va a ser mi target, es decir, cuál va a ser el público o cuáles van a ser los usuarios a los que yo quiero llegar. Por ejemplo, si mi página web o si mi website le quiero implementar algunos conceptos de diseño responsive, pero es un sistema administrativo, sabemos que un sistema administrativo o administrar cosas desde un dispositivo móvil es súper complicado. Entonces aquí nosotros podemos tomar en cuenta el mobile first para ciertos aspectos, sin embargo, no podemos darle prioridad al dispositivo móvil porque nuestro sistema no busca interactuar con personas que estén detrás de un dispositivo móvil. Entonces el mobile first es como un tip, es algo que tú tienes que tomar en cuenta, pero no es un estándar o no es una regla o no es algo que tú tengas que cumplir al 100% y si no lo tienes tu sitio web no es responsive. No, es más como tómalo en cuenta y en base a tus usuarios, a tu target, ve si te aporta valor o no. O sea que si, por ejemplo, mi website está enfocado en videojuegos o algún tipo de juego, para mí no sería siempre prioridad el teléfono, podría ser más fácil una tablet, dependiendo obviamente del juego que estamos, porque si es un juego que está programado para celulares, obviamente para mí mi target va a ser primordial tener un website responsive hacia celulares, o puede que esté enfocado en la tablet, entonces debo estar entonces enfocado en la tablet. Entonces es un tip muy importante aclararlo porque cuando hablamos de mobile first, como te digo, todo es muy probable que se piense primero en el celular y excelente el ejemplo que trajiste, un sistema administrativo, manejar, no sé, un sistema de cuentas contables del celular puede ser un poco engorroso por la cantidad de muchas veces información que se requiere para esto, entonces se pensaría primero en el desktop, en un computador de escritorio. Héctor, excelente este tema, creo que ha quedado muy clara la información. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igual estaremos volviendo pronto con otro podcast para ustedes aclarando más información sobre IT. Y Héctor, reitero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por tu tiempo. Claro que sí, Alejandra, gracias a ti por la invitación y por tomarme en cuenta en este tema que salió hoy.